Bien, continuamos con nuestra presentación. Ahora pasamos al dimensionamiento de vigas, al predimensionamiento de vigas. Ya, primero, para dimensionar una viga tenemos que hacer también muy parecido a lo que hemos hecho en los macizas, una diferenciación de tipos de vigas. Ya, existen las vigas principales y las vigas secundarias. Aquí en la imagen del medio tenemos un ejemplo de lo que vienen a ser las vigas principales y qué son las vigas secundarias. Bueno, no ha salido ahí completa la imagen, pero las número uno son las vigas principales y las número 2 son las secundarias. Vamos a aclarar un poco más esto. Las vigas principales son las vigas que cierran pórticos. ¿Sí? Ahí podemos verlos en la imagen del medio, que se apoyan en columnas, en este caso de acero. ¿Ya? Pero entonces las vigas principales conforman pórticos dentro de la estructura, pórticos principales. Mientras que las vigas secundarias puede que sí estén dentro de un pórtico, ¿ya? Como puede que no. ¿Ya? Ahora, otra diferencia es que las vigas principales pueden recibir fuerzas sísmicas según la configuración del sistema estructural de toda la estructura, ¿no? Entonces puede que reciban fuerzas sísmicas, por lo general sí reciben fuerzas sísmicas. ¿Ya? Entonces su predimensionado va a estar muy basado en criterios sísmicos. Mientras que las vigas secundarias por nada del mundo reciben fuerzas sísmicas. Entonces, un criterio también para diferenciar las vigas principales de las secundarias es decir, principales reciben fuerzas sísmicas y secundarias no reciben fuerzas sísmicas. ¿Sí? Entonces, pasemos ahora a sus criterios de dimensionamiento. Vamos con las vigas principales. Un criterio para el determinado de la base es simplemente el peralte entre dos. Ahora, ¿cómo determinamos el peralte? El peralte lo determinamos con la luz entre apoyos, en este caso serían columnas o muros, entre 2. ¿Ya? Entre 12, perdón, entre 12. ¿Sí? Otro criterio un poco más conservador es el que nos dice que la base va a ser 2/3 del peralte, ya no la mitad, y bueno, la longitud entre 10. Ahora, depende de nosotros ya escoger. Yo recomiendo realmente ya este ya me parece muy conservador, pero bueno, ya es también criterio de cada uno qué puede escoger o qué le conviene, ¿no? Para cada caso específico. Ahora, otro último criterio un poco más desarrollado nos considera las sobrecargas. ¿Ya? En base a la sobrecarga a la que esté sometida la viga, ¿no? L entre alfa, ¿no? Alfa lo sacamos de este cuadro que depende de la sobrecarga. ¿Ya? Mientras que el B nos da dos alternativas. H sobre medio, ¿no? O el ancho tributario entre 20. El ancho tributario es, por ejemplo, aquí vendría a ser esta distancia de aquí a la mitad más la distancia de aquí a la otra viga a la mitad, ¿no? Ese viene a ser el ancho tributario de nuestras vigas principales. El ancho tributario entre 20 o el peralte entre 2, lo que sea menor va a ser la base de mi viga. Ahora, importante aclarar algo en vigas principales, que estas vigas tienen una limitación a la hora de dimensionar su base, es decir, la, el ancho de la viga. Este ancho puede ser, tiene la limitante según los códigos locales, por lo general es de 25 centímetros, es decir, una viga principal menor a 25 centímetros no puede ser, ¿sí? No puede ser, ya, ténganlo muy presente eso. Ya, esto como criterios de predimensionado. Ahora pasemos a las vigas secundarias. Como sabemos, estas vigas no van a soportar eh, fuerza sísmica, así que se libera un poco más esto. Un criterio es a L entre 14. ¿Ya? Ahora, podría incluso hacer más esto, ya podría ser L entre 16, va a depender mucho también de la sobrecarga. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, sobrecargas desde 250 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿ya? Sobre la viga. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿ya? Con un beta, longitud entre beta y beta, vemos que vendría a ser este 14, ¿ya? Que va disminuyendo conforme la sobrecarga va incrementándose. Si esto lo extrapolamos hacia afuera, tendríamos que esto más o menos es hasta 200 kilogramos sobre metro cuadrado.
¿ya? Si pudiéramos tener menos, podríamos incluso, menos sobrecarga, podríamos incluso disminuir o aumentar este valor de 14 a 16, 15. Bien, estos son criterios. Ahora, eh, no hay limitaciones para la base. Ya, en el caso de vigas secundarias, la base no necesariamente tiene que ser la mitad, ni el ancho tributario entre 20 ni 25 centímetros, ¿no? El ancho puede ser cualquier ancho, ya siempre y cuando eh, nos, nos permita un buen armado del acero de refuerzo en esta viga. ¿Ya? Así que yo diría que mínimo 15, ¿no? 15 centímetros. Esto es entonces el predimensionamiento de vigas. Ya son criterios, varios criterios de varios autores, así que no, como sabemos, son criterios basados en base a la praxis. Ya no son algo estricto, pero sí muy útiles. Pasemos ahora al predimensionamiento de columnas. El predimensionamiento de columnas también, al igual que las vigas y las losas, o perdón, que las vigas y las losas macizas, vamos a dividirlas en dos tipos, ¿ya? Vigas céntricas y las vigas exteriores y esquinadas, ¿ya? En la foto de vigas céntricas ahí podemos apreciar qué es una viga céntrica. Una viga céntrica es aquella en la cual que se encuentra en el centro de la estructura, ¿no? Esta columna va a recibir vigas desde todas las direcciones. Entonces es una viga que está de alguna manera liberada o controlada los momentos que recibe de viga, porque de alguna manera se compensa, ¿no? Ese punto hace que su predimensionamiento sea este. El área de la columna va a ser igual a la carga de servicio entre 0,45 por el F'C, que es la resistencia a la compresión del material, en este caso el concreto armado. Ya ahí tenemos. Ahora, ¿cómo calculamos la carga de servicio, el P de servicio? Lo calculamos multiplicando P por área por N, que es el número de pisos del edificio. Ahora, P, ¿de dónde sacamos P? P es la carga total del entrepiso. Entonces vamos un poco a traducir esto. P es la carga del entrepiso. Vamos a ver que tenemos un edificio de 4 pisos, ¿sí? Donde de un área X. ¿Ya? Entonces, por lo general, este P viene entre una tonelada, hablando de estructuras de concreto armado, entre una tonelada a 1.1, 1.2, 1.3 toneladas, eh, una tonelada por metro cuadrado, ¿no? De 1 a 1.3 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, este valor viene a ser el P. ¿Ya? Entonces, consideremos este rango, ¿sí? P entre 1 y 1.3 toneladas por metro cuadrado. Esto lo multiplicamos por el área tributaria de la columna. ¿Ya? Esto depende del planteamiento estructural, pero digamos que es un cuadrado, ¿no? En el caso de céntricas. ¿Ya? Área tributaria. No hablamos, como en el caso de vigas, de ancho tributario, sino de área tributaria. Entonces, esta carga P por el área tributaria, a esto le sumamos el número de pisos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la carga se va acumulando por piso. Lo multiplicamos por área de pisos y tenemos la carga de servicio, que entramos a esta fórmula y tenemos el área de sección de la columna. ¿Ya? Viene a ser el área de sección de la columna. Esta área puede tener un ancho y un peralte, ¿ya? O puede ser cuadrada. Ya los criterios para en base a esta área de concreto que hemos calculado de la sección, los criterios para determinar cuánto será su ancho, cuál es más largo, cuál es más corto, cuál va a ser su ancho, en qué dirección va a estar el peralte y en cuál el ancho, se basan más en temas sísmicos, ya que los vemos en la siguiente lección. Ya, así que ojo con eso, ya, pero acá digamos ya tenemos el criterio para el área de concreto. Ahora, esto es para columnas céntricas. Para columnas exteriores pueden visualizar exteriores y esquinadas, que son las que están aquí. Acá tenemos una exterior esquinada. Vemos que estas columnas ya no reciben, no están controladas en todos sus sentidos, sino que ya entramos, solamente llega una viga, entonces el momento de la columna debe ser mayor. Para resumir, la diferencia entre columnas céntricas
y las exteriores o esquinadas, viene a ser que las columnas céntricas reciben buenas cargas axiales, pero momentos bajos, ¿ya? Mientras que las esquinadas reciben altas, no, perdón, bajas cargas axiales, pero fuertes momentos flectores que vienen desde la viga, ya porque no son compensadas como en este caso. Entonces de ahí viene la única diferenciación en la fórmula. Vemos que la única diferenciación es el 0,45, lo hemos convertido a 0,35 y el criterio para determinar la carga de servicio es el mismo. Obviamente el área tributaria en estos casos es menor que en la céntrica, ya lo que va a hacer que la carga de servicio sea menor. Muy bien, eso vendría a ser las columnas. Pasemos ahora al predimensionamiento de muros.